Sigamos entonces. A ver, la idea entonces es tratar de entender o comprender cuál es la estructura y el funcionamiento de la mente humana. ¿Sí? La mente humana es, para decirlo de una, es una mente de significado de sentido. O sea, nuestra mente, nuestro pensamiento es simbólico. Símbolo es algo que representa a otra cosa. Los animales captan señales y tienen un cierto sistema de mensajes que interactúan entre ellos y con nosotros, pero no es lenguaje. El lenguaje es específicamente humano y el lenguaje es simbólico, es sentido. Quiero decir, la palabra casa no tiene ninguna relación necesaria con una casa, son cosas distintas. Únicamente nosotros entendemos la palabra casa. Y la podemos diferenciar de la palabra cosa o de la palabra caso, ¿sí? Que son más o menos las mismas letras. ¿Se entiende esto? Nuestro pensamiento hace 50.000 años funciona con representaciones y funciona con lenguaje. Ninguna de estas cosas son accesibles a los animales. Por lo tanto, no se puede reducir lo psicológico a lo orgánico. Está claro que si no hay cerebro no hay vida mental, pero la vida mental es otra cosa. No es reductible a las neuronas ni a los neurotransmisores. Pero tampoco nuestra mente es reductible a la sociedad, la cultura, la ideología, la clase social, o sea, todo eso que está por alrededor nuestro. Obviamente, lo del cuerpo llega hasta nosotros, lo del mundo externo también llega hasta nosotros, pero no somos esclavos del cuerpo, no somos esclavos del mundo. ¿Sí? Una frase de Sartre que a Pillon le gustaba mucho. Sartre decía, lo más importante no es lo que el mundo hace con uno, sino lo que uno hace con lo que el mundo hizo con uno. Dicho de otra manera, en este mundo de incertidumbre, amenaza y pandemia, las reacciones de cada quien son de cada quien. Todos estamos afectados por las noticias, los medios de comunicación, las operaciones que seguramente hay alrededor de todo esto, pero es uno el que puede, en su cabeza, en su mente, procesar, tomar decisiones y actuar en consecuencia o no, porque puede ser que uno se vea arrastrado por los otros o por esos deseos, esos impulsos que vienen del cuerpo. Pero esto es de cada quien, no es obligatorio. ¿Qué es entonces la mente humana? Porque psicología viene del griego psique logos, psique con CH. Alma para los griegos, mente decimos hoy, psique logos es estudio, saber acerca de, es el estudio de la mente. Esa mente humana, en principio, para ubicarnos, es un intermediario. Esa mente humana tiene un piso, por decirlo así, algo por debajo, que es el cuerpo, estímulos, empujes, impulsos, necesidades, hambre, sed, sueño, etcétera, etcétera. Y tiene, por decir así, un techo, algo externo, que es el mundo, la sociedad, la cultura, la religión, las ideologías, los medios de comunicación, la escuela, de donde también permanentemente, constantemente llegan hasta nosotros mensajes, señales, estímulos que tenemos que recibir, tramitar, procesar para encontrar, nos va a decir Freud, la mejor respuesta posible. ¿Llegamos siempre a la mejor respuesta posible? No, no siempre. Si conseguimos la mejor respuesta, la mejor actitud, conducta posible, descargaremos tensiones y conseguiremos satisfacción. Y si no llegamos a la mejor respuesta posible, aparecerá entonces la frustración, el aumento de tensión, y si eso perdura, aparecerán los síntomas. ¿Se entiende? La mente humana es un espacio simbólico intermedio entre el cuerpo y el mundo. Y su función, una vez más, es recibir, procesar, tramitar. ¿Cómo se procesan las cosas a nivel mental?
mediante el pensamiento, mediante las representaciones. Cuanto más riqueza representacional tenga uno, mayor posibilidad va a tener de encontrar respuestas adaptativas eficaces o creativas. Mayor variedad de respuestas de conductas, más plasticidad. Si uno tiene un universo representacional, simbólico, muy chiquito, las respuestas van a ser siempre las mismas y no van a ser adecuadas. Digamos, un bebé frente al hambre, ¿qué hace? Llora, grita, patalea. ¿Es una respuesta adecuada? No, el hambre no se pasa llorando. Cuando tiene 3 años o 30, se supone que no va a llorar frente al hambre. Si tiene 3 años, le pedirá a la madre, y si tiene 30, se cocinará. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? La mente de un chiquito de 3 años no es la de un bebé de 3 meses, y la de un adulto de 30 no es la de un chico de 3. Cuanto mayor riqueza representacional simbólica, mayor riqueza de conexiones entre ellos, porque pensar es conectar, entonces tendremos mayor cantidad de respuestas, ¿sí? Adaptativas, insisto, o creativas, porque podemos crear en medio de problemas, crisis, angustias o lo que fuere. ¿Se entiende esto? Primer punto entonces a tratar: ¿cómo llega lo del mundo exterior hasta nosotros? Eso que está ahí más allá de mi ventana, o que está acá en el celular, notificaciones, mensajes, etc. ¿Cómo llega hasta mí? ¿Cómo lo capto? Lo capto a través de la percepción. Y la percepción yo la realizo a través de los órganos de los sentidos, que como ustedes saben son 5. Vista, oído, gusto, tacto, olfato. Esos órganos de los sentidos forman parte de nuestra dotación orgánica. Nacemos con eso. Pero se desarrollan, evolucionan, se complejizan, se articulan entre sí, se van ensamblando a lo largo de la vida. ¿Sí? Las cosas llegan hasta nosotros, los estímulos, pero nosotros también los vamos a buscar. En este momento, por ejemplo, ustedes están ahí sentados mirando esta clase, ¿y qué hacen? Miran y escuchan. ¿Sí? Y de esta manera esta clase va a entrar en su mundo interno. Lo que hace la percepción es convertir lo de afuera en interno. Percibir significa internalizar, que algo que está ahí yo lo meto adentro mío. ¿Sí? Y si lo meto adentro mío y lo inscribo, entonces paso a ser dueño de eso que incorporé. Entonces, la percepción sirve para eso. Ahora, la percepción, ojos, oídos, etc., la percepción es de lo presente. Yo no puedo percibir lo que ya fue o lo que todavía no vino. Mi percepción es actual, es del aquí y ahora. ¿Sí? El aquí y ahora pasa, y entonces lo que yo percibí se pierde. Si se pierde, estamos en problemas serios. Pero no se pierde. ¿Qué pasa? Se inscribe adentro. Supongamos que alguno de ustedes pausa este video, lo vuelve para atrás, toma notas, escribe. Bien, sin necesidad del cuaderno. De antes que se inventaran los cuadernos y las escrituras, nosotros incorporábamos. ¿Cómo y de qué manera? Porque eso que llega a nosotros desde afuera genera adentro nuestro algo, una inscripción psíquica, un registro interno, que, para hacerlo sencillo, Freud lo llama representación. ¿Qué es entonces una representación? Es la imagen mental de aquello que llegó a mí a través de la percepción. ¿Se entiende esto? Yo veo algo, escucho algo, huelo algo, toco, le siento el gusto a algo y inscribo una representación, una imagen mental. Una representación es, por supuesto, un recuerdo. Por eso yo no pierdo lo que viví.
Si no hay inscripción, si no hay representación, no hay aprendizaje. Entonces, sería todo nuevo. Y afortunadamente para nosotros no es todo nuevo. Yo entiendo que ustedes reconocen a su familia, a su casa, el perro, etc. ¿Sí o no? ¿Por qué lo reconocen? Porque reconocer quiere decir reconocer, volver a conocer. Si yo reconozco es porque ya lo conocí antes, ¿se entiende? Por lo tanto, ejemplo, yo ahora doy esta clase, dije cómo me llamo, Oscar González, etc. Cuando ustedes vean la segunda clase o la segunda parte de esta clase, pongan el video, me van a ver a mí y van a decir, hoy es él. ¿Qué van a hacer? Ustedes tienen una representación de mí, por lo menos de la parte mía que ustedes están viendo. Cuando vean el nuevo video van a juntar la percepción con la representación, va a hacer un clic y van a decir, es él. Como la segunda clase la voy a, mejor dicho, la segunda parte de esta primera clase la voy a grabar en un rato, entonces no pueden fallar. Si no me reconocen, si ven el video y no me reconocen, consulten. Consulten, porque eso es serio. Vamos hasta acá. Entonces, ¿qué tenemos en la cabeza? Representaciones. Las representaciones son de dos tipos. Freud dice representación cosa, que eso significa la imagen mental de algo. Algo es la mesa, la silla, la ventana, la puerta, el cuadro, el mueble. Y representación palabra. La palabra es aquello que nosotros adosamos, ligamos, fijamos a el objeto. Digamos, un bebé de 6 meses tiene representaciones cosa. Entonces vos tomás el cochecito y se pone contento porque sabe que va a salir a pasear. No entiende la palabra cochecito. ¿Sí? Al año, pongamos, a partir del año, un poco antes, un poco después, va a empezar a juntar el nombre con la cosa. La palabra, ya dije, es lo que nos distingue de los animales. Nos distingue la palabra. Los animales no tienen palabras, nosotros sí. O sea que le pueden pasar esta clase al perro que no va a entender nada. No tienen con qué, no pueden hablar, no entienden el lenguaje, no tienen lenguaje. El desarrollo del lenguaje de la palabra en nosotros es muy complicado. Lleva años. Desde el chiquito de un año que entiende pero no habla, al año y medio, 2 años que ya dice algunas palabras, más adelante que puede armar oraciones y después frases y después discursos enteros. Hablan perfectamente a los 5 años, pero no tienen todavía la última gran etapa, que es la lectoescritura, que eso también lleva varios años. Uno ya se olvidó, pero fue un trabajo enorme, sin ninguna duda fue un trabajo enorme, el aprendizaje de la lectoescritura. Entonces, imágenes mentales, representaciones cosas, palabras que se ligan, se articulan entre sí, las cosas entre sí, las palabras entre sí, las cosas con las palabras. ¿Sí? Todo eso puede ser extremadamente complejo. Tenemos nosotros en realidad adentro muchos complejos representacionales. Esto quiere decir un montón de representaciones asociadas, no amontonadas, sino asociadas siguiendo criterios de ordenamiento, leyes, etc. Todo eso es muy complicado. Todo eso es el pensamiento humano. Solamente representaciones, cosa y palabra, no, algo fundamental. Que son afectos, sentimientos, emociones. Que se ligan a las palabras o a las imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra coronavirus hoy genera pánico. En diciembre era algo que tenían los chinos, ¿viste? No nos decía nada. Hoy es totalmente amenazante. ¿Sí? Con lo cual, las palabras se pueden cargar de afecto, sentimiento o emoción negativo, lo que acabo de decir, o positivo. ¿Se entiende? Si el lenguaje nos diferencia de los animales, el afecto nos diferencia de las computadoras. Las computadoras no sienten.
no sienten, no tienen percepciones y no tienen sensaciones, por lo tanto no tienen sentimientos. ¿Sí? Yo digo coronavirus y ustedes se pueden angustiar. La computadora no se le mueve un pelo porque yo hablé de esto. ¿Se comprende? No tiene sentir. No somos animales, no somos máquinas. Somos seres humanos que tenemos un pensamiento. Vamos hasta acá entonces. Percepción, representaciones, cosa, palabra, cargados de afecto, no todas por supuesto, articuladas de formas muy, muy, muy complejas. ¿Qué sería un complejo representacional? Psicoanálisis, acompañante terapéutico, geografía, historia, qué sé yo, la religión, sistemas filosóficos, ideologías políticas, corrientes culturales, artísticas. Todo eso son complejísimos sistemas representacionales que nosotros tenemos en nuestro mundo interno. Freud al mundo interno le llama aparato psíquico. Otros autores van a hablar de personalidad, self, sí mismo, persona, mente, ya lo dije. Para Freud es aparato psíquico, que es, como les dije, un sistema simbólico. Tiene montones de representaciones ahí adentro. El conjunto de las representaciones, voy por 21 minutos, vamos bien. El conjunto de las representaciones se llama memoria. La memoria es una función psíquica y en tanto función lo que hace es retener el pasado. Conservamos el pasado, lo incorporado, lo aprendido, en la memoria. Si no tuviéramos memoria, no podríamos aprender. ¿Los animales tienen memoria? Sí, por supuesto, pero es una memoria distinta a la nuestra, no hay lenguaje. ¿Y las computadoras tienen memoria? Por supuesto que tienen memoria, pero no tienen memoria afectiva. ¿Se entiende? No saben lo que es la angustia, o no pueden decir, sí, yo le tengo miedo a los perros desde que yo era chiquito, ¿no? Todo eso es un dato sin sentido para ellos. Entonces, la memoria. Uno está acostumbrado a decir mi memoria. Bien, está mal. Porque decir mi memoria supone que yo manejo mi memoria como quiero. Y no es así, para nada. Más bien podríamos decir al revés, yo soy de mi memoria. ¿Guardo todo? No guardo todo. Todo lo que vivo, todo lo que incorporo, no, de ninguna manera. Hay muchas cosas que las pierdo. Y eso, en primer lugar, nos permite distinguir dos tipos de memoria, insisto, descripciones, de retención de información, etc. El primer tipo es la memoria de corto plazo, el segundo es la memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo retiene la información tiempo breve y lo pierde. Lo pierde. Yo no recuerdo todo lo que hice en mi vida. ¿Ustedes recordarán lo que cenaron anoche? ¿Fue domingo? Sí. ¿El sábado? Sí. ¿El viernes? Tal vez. Si les pregunto qué cenaron el 2 de febrero, me van a decir que no se acuerdan. ¿Está guardado en algún lugar? No, se perdió. Así de simple, desapareció. No retenemos todo. Lo que sí retenemos es lo que va a la memoria de largo plazo. O sea, esa información que yo guardo durante mucho tiempo. Y por ahí, toda la vida. Ese test básico que le hacen a alguien que tuvo un golpe o un desmayo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su número de documento? ¿Qué día es hoy? ¿Qué es el presidente? ¿Quién es el presidente? ¿Se entiende, no? Si no puede contestar eso, se queda internado. ¿Sí? Entonces, memoria de largo plazo. Información que yo mantengo a lo largo de mucho tiempo. Ahora, ¿yo selecciono lo que me olvido y lo que guardo? No. Cuando digo yo, quiero decir, ¿es voluntario y es consciente? No. Está bien, yo puedo decir que me acuerdo de lo que me gusta y me olvido de lo que no me gusta. Es cierto, a veces funciona, pero otras veces no funciona. Y entonces yo pagaría para acordarme de algo
y no me puedo acordar. O al revés, pagaría para olvidarme de algo y no me lo puedo sacar de la cabeza, no me puedo olvidar. ¿Se entiende? Entonces, la memoria guarda. La memoria retiene como a su manera. Ahora, la memoria no es un cajón donde uno tiró todo. La memoria tiene distintos niveles, distintos estratos. Hay muchos recuerdos que nosotros tenemos en los niveles más superficiales de nuestra memoria que están accesibles, los usamos seguido, los ejemplos que di, nombre, celular, dirección, etc. Hay otros recuerdos que tenemos guardados en capas más profundas, entonces no los visitamos y tenemos ahí un montón de cosas que ni siquiera sabemos que las tenemos. Y a veces hay recuerdos guardados tan profundos que ni siquiera aparecen, que pueden estar décadas guardados. ¿Nunca les pasó abrir un cajón, algo en la guardilla, en la baulera, encontrar una caja, abrirlo, decir qué es esto, lo abren y dicen ese quiere decir que me estoy acordando de algo que yo ya no me acordaba. Ahora, el recuerdo estaba, porque si el recuerdo estaba no lo reconocía, ¿se entiende? Si se había perdido, chao, no estaba. Pero el recuerdo estaba. Pero estaba guardado ya tan profundo que yo no lo tenía presente y durante años no me acordé de eso. A uno le pasa leyendo libros viejos, viendo películas o series viejas, reencontrándose con alguien después de tanto tiempo. ¿Estaba borrado? No estaba borrado. Porque, insisto, si se borra, se desechó afuera. No hay registro. Estaba guardado muy abajo. ¿Se entiende esto? Entonces, tenemos la percepción, el ingreso de la información, representaciones de cosas, de palabras articuladas, cargadas de afecto, y eso se guarda en la memoria que tiene estratos. Nuestra memoria selecciona lo que va a guardar, no soy yo el que lo hace, no es consciente, lo edita porque mezcla, superpone, condensa, desplaza. Miren, qué sé yo, uno se va de viaje, ¿no? Entonces, viaje importante, vuelve y fastidia a todo el mundo con las fotos. Antes, cuando las fotos eran en un álbum de papel, te veías 1 o 2 álbumes de fotos y listo. Ahora con los celulares te sientan a ver 3.000 fotos. Y entonces uno recuerda su viaje, cuando volvió, lo que hizo cada día, dónde fue, cómo fue. A los 6 meses ya no te acordás de tanto, al año una buena parte ya no la recordás. Y por ahí a los 2 años mirás una foto y decís, esto era acá, entonces el otro te dice, no, esto no era acá, esto era allá, o este no era en este viaje, ¿se entiende? No grabamos las cosas. Nuestra memoria selecciona, recorta, edita, mezcla, confunde, condensa. Se mueve por su cuenta. ¿Sí? Así que, hablar de la memoria, yo estoy diciendo 2 o 3 cosas por arriba, hablar de la memoria en serio, un cuatrimestre entero y no sé si llegamos. Además de que es un tema recontratratado por la literatura, el cine, el teatro, etcétera, etcétera. El tema de los recuerdos, el tema del pasado, ¿sí? El tema de la memoria. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Bien, eso. Entonces, estamos en la cuestión de la memoria, de la información, etc. Ahora, los recuerdos, eso que está guardado en la memoria, ¿están siempre conscientes? O sea, yo los tengo siempre en la superficie, para decirlo de esta manera, ¿no? En la superficie anímica mental mía. Porque yo mi atención la puedo dirigir hacia afuera, registro algo, o hacia adentro, recuerdos, pensamientos, etc. Eso que yo tengo en mi memoria, que es enorme, inmensa cantidad de recuerdos. ¿Esos recuerdos están siempre ahí a flote? No.
Si yo tuviera todo eso a flote, estaría en un estado de caos. Porque tendría todas esas cosas al mismo tiempo en mi conciencia y estoy liquidado. Estoy en un estado de confusión mental. Entonces, vamos a establecer una diferenciación dentro de la estructura del aparato psíquico, como decía Freud. Él nos va a decir que ese aparato psíquico, que él lo representa, lo van a ver en los dibujos, no sé qué bibliografía van a manejar, él lo dibuja como si fuera una especie de huevo, pero no cerrado, ni arriba ni abajo. Ese aparato psíquico, ese espacio simbólico, Freud nos dice que tiene una doble abertura y una doble conexión, hacia arriba con el mundo exterior, hacia abajo con el cuerpo. Bien. Pero ese aparato psíquico tiene también, como les decía, una estratificación interna y dice que tiene 3 sectores, 3 sistemas anímicos, que en su primera formulación, la llamada primera tópica de topos, lugar, la teoría de los lugares psíquicos, Freud va a decir que tenemos un estrato superficial en contacto estrecho con el mundo exterior, que tiene un instrumento básico que es la atención, que la pongo acá o allá, y ese sector superficial lo va a llamar la conciencia. Por supuesto se hablaba de conciencia desde los griegos, no que Freud descubrió la conciencia, pero la estudió. Entonces va a decir que la conciencia está íntimamente ligada a la percepción. O sea, yo soy consciente de las cosas que percibo porque les presto atención y eso es lo que permite que las registre, que las inscriba. Ahora, la conciencia como tal es muy chiquita, porque yo en mi conciencia no puedo tener más de 1 o 2 cosas a la vez. Los que dicen que son multitask y demás no lo tienen en simultáneo, sino que van y vienen a mucha velocidad. Y todo aquello que puede ser consciente, pero no lo es en un momento determinado, ¿dónde está? Digamos, ustedes están ahí escuchando la clase. Yo supongo que la atención y la percepción de ustedes está puesta acá en mí. Lo que va a permitir que registren, etcétera, etcétera. Pero hay muchas otras cosas que ustedes pueden tener. ¿Qué sé yo? Desde el coronavirus, la situación económica, la familia, el trabajo, lo que fuere. ¿Y todo eso dónde está? ¿Está en su conciencia? No. Porque ustedes están pensando en el coronavirus, no me escuchan a mí. En las 2 cosas a la vez no se puede porque es un caos. Entonces la conciencia es como si ustedes tuvieran una linterna que ilumina algunos contenidos mentales, ya sea de afuera, percepciones, o de adentro, recuerdos, pensamientos, preocupaciones, etc. ¿Se entiende? Y todo aquello que puede ser consciente y no lo es en un determinado momento, ¿dónde está? Freud va a decirnos que por debajo de esa conciencia hay un segundo sector que es mucho más grande dentro de ese huevo, ¿no? Al cual él llama preconsciente. La memoria está en el preconsciente. O sea, todo lo que yo sé, todo lo que yo recuerdo, etcétera, etcétera, lo tengo guardado en mi preconsciente. Un ejemplo que es el que pongo siempre. ¿Cuánto es 3 por 8? 24. ¿Cuál es el Día de la Bandera? El 20 de julio. ¿Y cómo se llama tu abuela o se llamaba tu abuela materna, María? Bien. Yo no voy por la calle diciendo 3 por 8, 24, el Día de la Bandera es el 20 de junio y mi abuela se llamaba María. Porque estaría en un caos total. Todo eso, 3 por 8, 24 y todo lo demás, yo lo tengo guardado en mi memoria y la memoria es preconsciente. Si yo necesito algo desde mi conciencia, lo voy a buscar, por ejemplo, este concepto que estoy explicando, el 3 por 8, 24, el ejemplo de siempre, lo subo a mi conciencia, lo digo, después lo dejo caer y sigo con la clase. Porque si yo me quedara pensando 3 por 8, 24, no puedo seguir con la clase. ¿Se entiende esto? Entonces, la conciencia es chiquita.
todo ese cúmulo de conocimientos lo llamamos preconsciente y está por debajo. En el dibujo ese del huevo, conciencia, preconsciente, y entre la conciencia y el preconsciente, Freud dibuja una línea punteada. Esa línea punteada indica que hay una separación entre la conciencia y el preconsciente, a efectos prácticos, como les dije recién, para no entrar en caos, en estados de confusión mental. Pero también que sea punteada indica que yo esa línea la puedo traspasar a voluntad. O sea que yo puedo ir y venir cuantas veces quiera. Entonces, les pregunto de nuevo cuánto es 3 por 8, cuál es el día de la bandera, cómo se llama o se llamaba su abuela materna. ¿Se entiende? ¿Qué hicieron? Estaban con la clase, fueron a eso, lo subieron. Cuando dejaron de necesitarlo, lo dejaron caer, volvieron a la conciencia con otra cosa. Si lo necesitan de nuevo, lo suben, bajan, ustedes lo suben a la conciencia, lo dejan caer de nuevo y así vamos. ¿Sí? En el preconsciente hay muchas más cosas, además de la conciencia, pero estoy dando lo elemental de lo elemental. ¿Se entiende? El trabajo que yo les decía de la memoria, selección, recorte, montaje, edición, todo eso no es consciente. O sea, mi mente hace eso y yo ni me enteré. ¿Sí? Cuando digo que la conciencia es chiquita, quiero decir que nosotros no sabemos todo lo que pasa en nosotros. Que hay muchos procesos de pensamiento, toma de decisiones, etcétera, que transcurren solas allá abajo y que en algún momento sí yo me las puedo hacer consciente. Pero cuando yo me avivo que yo quiero tal cosa, todo eso ya se tramitó sin que yo lo viera, sin que yo me diera cuenta. ¿Se entiende esto? A ver, el psicoanálisis es muchas cosas. Puede ser muy tentador, puede ser fascinante, puede ser angustiante. No es simpático. Freud no era simpático, para nada. Era un tipo de un carácter, más bien, no tenía muy buen carácter que digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que lo que nos dice el psicoanálisis es que nosotros no sabemos todo lo que transcurre en nuestra cabeza y que no somos dueños de todas nuestras decisiones. Yo sé lo que hago, sí, yo sé lo que hago, si no sé lo que hago, realmente tengo que consultar. Pero no sé, muchas veces, ni los motivos, ni los sentidos, significados, que tiene eso que yo estoy haciendo. Ustedes entraron ahora a estudiar acompañante terapéutico. Si les pregunto por qué, me van a dar una cantidad de respuestas, etc. Sí, esas son las respuestas que ustedes saben. Por ahí, en unos años se dan cuenta que entraron a estudiar AT por otro motivo, que no es el que ahora tienen consciente. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Bueno, van casi 40 minutos, lo corté en el medio, así que voy a parar acá, después grabo la segunda parte de la clase 1, o sea, la clase 1B. Paro acá y seguimos.